Ciertamente. Jorge, alcanzamos el último Sí. tema de las clínicas. Esta situación, esta declaración que da el secretario de Salud que nos llama la atención, que genera ahí bastante ruido porque, pues por un lado se vuelve un área de oportunidad, pero por otro lado es, caray, ¿por qué no lo teníamos, no? Y son estos, el planteamiento de un protocolo de atención dentro de clínicas públicas y particulares a atención de abuso infantil. Y abuso infantil me refiero a todos los sentidos, todos los tipos de abuso. Y es que hay que recordar que en días pasados este episodio de la niña Kim, como se le conoce ya coloquialmente a este incidente, se le cuestionó inicialmente a la escuela, pero después, cuando se empezó a borrar un poco, o más bien se empezó a disipar un poco el escenario, se empezó a focalizar el caso hacia la clínica internacional, una clínica que ya lo sabemos, ha habido bastante polémica con la misma por pues, episodios que se han generado ahí. La clínica internacional, según se comenta, no emitió una información oficial o no notificó una posible o un posible acto de agresión sexual dentro cuando se dio este episodio, cuando se dio este episodio, y obviamente se le tenía que preguntar al secretario de Salud, Claro. a ver, ¿cuál es la situación? ¿Hay protocolos de atención cuando hay un caso de abuso infantil por parte de los hospitales para que la autoridad tenga conocimiento? O pues se da como Dios le da a entender, ¿no? ¿Cuál es la situación? Sí, lo que quedó en evidencia que no es posible que no tengamos estos protocolos en las clínicas particulares y privadas. Sin duda. Eso de verdad es alarmante, porque uno pensaría que sí, lo único que nos dicen es que actúan bajo la Ley General de Salud y también bajo sus códigos de ética. Eso no son suficientes. Y si bien es cierto, no es la culpa total del secretario de Salud, Adrián Medina Marías, porque es algo histórico, sí tendrían que ver, una, ¿por qué no se está trabajando con la Secretaría de Salud por parte de la Secretaría de Educación para atender el catálogo de enfermedades o de algún tipo de accidentes que se pudieran dar o de atenciones médicas por parte del seguro escolar? Porque de nueva cuenta la Secretaría General de Gobierno, a través de CIPINA, no ha hecho lo propio para poder con Alfredo Álvarez hacer un trabajo en conjunto. Nos siguen vendiendo humo con la atención a niñas y niños y por parte de la Fiscalía, por parte de la General de Gobierno y también por parte de las autoridades educativas. ¿Se siente muy bien ser aviador, Alfredo Álvarez? Porque todos los temas le rebotan, ¿no? Todos los temas le rebotan, tendrían que ser ahí de alguna manera el que tiene que sacar la casta. Si usted ha visto en su oficina Alfredo Álvarez, dígale que lo está buscando el gobierno. Sí. Los problemas del gobierno lo están buscando. Los problemas de la política interior del gobierno son su responsabilidad. Si lo ve volando, por favor, dígale que ya es hora de que aterrice. Que ya no es coordinador de gabinete, ¿no? Que ya no puede simular trabajar, que acá ya todo lo que cuenta, todo lo que hace cuenta, se nota de su actividad. Escuchemos poco al secretario de Salud sobre el tema. Vigilancia constante de todos los establecimientos de salud y obviamente cuando existe alguna denuncia donde se implique a un determinado hospital, como ustedes lo han visto aquí en Mexicali, pero más frecuentemente en Tijuana, donde hemos tenido más problemas, inmediatamente se reactiva la vigilancia, la supervisión y el cuidar que tengan los permisos y todo lo necesario pues, para que estén funcionando en norma. O sea, ahorita de primera intención no hemos recibido nosotros ninguna demanda en especial para que visitemos la clínica internacional o cualquier otro establecimiento, por eso no se ha determinado, pero en cuanto a la fiscalía, si nos solicita la fiscalía que hagamos una revisión y alguna actualización de todo lo que requiere para el adecuado funcionamiento, lo haremos. ¿Hay un protocolo en el tema de abuso sexual por parte de los hospitales públicos o privados? ¿Se tiene que hablar de fiscalía o algo? Mira, no hay, te mentiría si te dijera que sí tenemos un protocolo bien establecido. No, desafortunadamente no, y también es afortunadamente no, porque no es un problema recurrente, un problema que nos diga que tenemos que estrictamente exigirle a cada centro hospitalario o a cada establecimiento de salud el que cumpla esas reglas, ¿verdad? Que son reglas generales, reglas de ética que tenemos en la medicina y por eso obviamos. Se vuelve complicada esta declaración, Jorge, sobre todo porque haciendo un análisis de la Red de Derechos de las Infancias, una agrupación a nivel nacional, hizo un estudio recientemente sobre casos de abuso que se han generado a nivel nacional, te lo divide por estados. Baja California queda entre los últimos lugares, sí, porque debido a que la contabilidad que realizan
esta red de derechos de las infancias es a través de los incidentes que recibe la Secretaría de Salud. Pero cuando tú ves el análisis de las denuncias, te das cuenta que las cifras son muy altas. Baja California, incluso en el tema de abuso infantil, llega al 9º o 8º lugar, ¿no? Los crímenes de violación equiparada, por ejemplo. Entonces, cuando vemos esta discrepancia, nos damos cuenta que algo está pasando. Porque ¿cómo podemos ser para la Secretaría de Salud uno de los estados donde menos temas de abuso sexual infantil se dan y tener uno de los niveles más altos en abuso sexual ante la Fiscalía General del Estado? O sea, la gente o no está yendo a la Secretaría de Salud o la Secretaría de Salud no está documentando los casos de abuso y lo está turnando directamente. Pero entonces nos ponemos a pensar cuántos casos que caen en Secretaría de Salud no son denunciados. Y ahí es donde se genera el error del protocolo, porque estamos hablando de que desde la administración de Marina del Pilar Ávila Olmeda se han dado 856 denuncias relacionadas con abuso sexual infantil. Y lo decíamos la semana pasada, Villa, no están los lineamientos claros por parte de la Secretaría de Salud con las clínicas, con los hospitales públicos, con los hospitales privados para la atención a personas, pero en este caso a niños que hayan sufrido abuso sexual. ¿Por qué? Y se los dijimos aquí, y lo debe saber el propio secretario, porque él es médico. Hay un pavor del sector salud de involucrarse en asuntos jurídicos, ¿no? Del tipo penal. ¿Por qué? Porque no quieren estar en las investigaciones que haga la fiscalía, que los llamen a comparecer o hacer dictámenes sobre este tipo de temas. Por eso es que los lineamientos no son claros. Y te lo dicen los mismos profesionales de la salud, tanto enfermeros, enfermeras, como también médicos. No queremos involucrarnos en estos temas, lo cual también, ahí como lo decía el propio secretario, es una falta de ética, ¿no? Por la atención que deben de estar dando. Aunque se enojen los médicos, aunque se enoje el personal de salud, tienen que hacerse cargo también de estos temas. Y esto es uno de los grandes problemas históricos que ha tenido la Secretaría de Salud en temas de lineamientos de este tipo. Y si todavía nos vamos más allá, Villa, el gran problema en el que se meten los sindicatos para que esto no se solucione, esto todavía se vuelve un problema mayor. Y es ahí donde tendría que ponerle atención el gobierno del estado, porque de nueva cuenta, un caso de una menor que presuntamente fue abusada, termina por evidenciar la falta de protocolos en Baja California. Te hablamos de frente. Entérate de lo que sucede en el epicentro informativo con nuestro análisis de capital importancia.